Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Realmente el privilegio es mío y sabiendo que son 42 años y aniversario de la iglesia, tremendo. Y aparte de eso, pues propuesta de matrimonio y todo, me siento como, mejor dicho, si ya fuera parte de esta comunidad. Es maravilloso ver cómo una iglesia se siente como familia, ¿no? Y es justamente de eso que quiero hablarles hoy. No solamente es un gozo estar con mi familia aquí, sino que también traigo saludos de la Iglesia Bautista Renacer, queda en la 170, cerca del Colegio Abraham Lincoln. Es una iglesia que pastoreo hace 12 años y bueno, hay otros pastores ahí y con el favor de ellos también pude venir a acompañarlos en esta mañana, así que saludos de ellos, porque finalmente somos una familia, ¿no? En distintos locales, pero un día vamos a estar todos allá y vamos a disfrutar juntos de nuestro Señor. No sé cuántos de ustedes vieron alguna vez alguno de los programas de Anthony Bourdain. Anthony Bourdain fue, porque lamentablemente falleció no de la mejor manera, fue uno de los pioneros en hacer documentales de viajes. Hoy eso es como muy común, ¿no? Gracias a YouTube y todo eso, cualquier persona viaja y graba un video, pero cuando él lo hacía era muy novedoso. De hecho, trabajaba para un canal que se llamaba Travel Channel y en ese canal él lo que hacía era viajar y principalmente comer, comía mucho. Mostraba la profunda relación que hay entre la comida y las culturas. Entonces comía cosas típicas, cosas humildes, cosas sencillas de la calle, ¿no? Para mostrar justamente cómo eso refleja la naturaleza de una cultura y de las personas que lo atendían y de las personas que le ofrecían esta comida. De hecho, una de sus frases más conocidas dice así: la comida demuestra todo lo que somos. Es una extensión del sentimiento nacionalista, del sentimiento étnico, de tu historia personal, de tu provincia, de tu región, de tu tribu y de tu abuela. Es algo inseparable de todo eso desde su origen. Aprendemos mucho de una persona cuando compartimos juntos una cena. Y eso es la sabiduría de Anthony Bourdain, que en realidad creo que tenía más razón de lo que se imaginaba. Porque al leer eso me pregunto, bueno, y espiritualmente hablando, teológicamente hablando, bíblicamente hablando, ¿qué relación tiene la comida con la iglesia? ¿Será que la comida tiene algo que ver con el pueblo de Dios? ¿Será que la comida tiene alguna importancia desde el punto de vista espiritual para nosotros? Y si pensamos justamente en Hechos capítulo 2, en ese pasaje que creo que han estado estudiando y seguirán estudiando por este mes, vamos a encontrar que la comida tiene un lugar importante en el inicio de la iglesia cristiana. Así que les pido que me acompañen a Hechos capítulo 2, versículos 37 al 47, voy a leer todo ese pasaje, aunque nuestro enfoque va a ser versículo 42, pero vamos a leer todo ese pasaje y vamos a pensar en la bendición de partir el pan juntos. Ese es el título de mi mensaje en esta mañana, la bendición de partir el pan juntos. Hechos capítulo 2, versículo 37, esto es lo que dice la palabra inspirada por Dios. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que estén lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común.
vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Acompáñenme a orar para reflexionar sobre este pasaje. Padre Celestial, te ruego que tu Espíritu esté sobre nosotros al escuchar tu palabra para ser transformados por ella. No queremos simplemente oír para ser informados, queremos ser transformados. Queremos que nuestra mente sea renovada, queremos que nuestra fe sea fortalecida. Y por eso necesitamos tu palabra. Así que te ruego, oh Dios, que tu Espíritu esté sobre nosotros para que recibamos tu palabra como lo que es la palabra del Dios vivo y verdadero. Y te ruego que me permitas, Señor, comunicarla con fidelidad y con precisión para tu gloria y para la edificación de tu pueblo. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Cada casa tiene unas reglas, ¿no? Tiene unas normas. En la iglesia donde yo pastoreo no nos ponemos de pie en ese momento, entonces no les dije pónganse de pie, lo siento, pero esa es la idea. Estamos viendo en este pasaje el inicio de la iglesia cristiana. Estamos viendo cómo el apóstol Pedro predica su primer sermón en esa famosa fiesta llamada Pentecostés, y cosas impresionantes suceden, ¿no? El Espíritu Santo desciende y ahora ellos comienzan esta vida de iglesia, de una nueva comunidad. De hecho, es la comunidad del nuevo pacto. 3,000 personas son bautizadas ese día y comienza esa vida de iglesia. Y esa vida de iglesia está directamente marcada por el partimiento del pan. A mí me llama mucho la atención que Lucas se tome el momento para decir y comían juntos, y lo diga 2 veces. Es un momento marcado por esa unidad y esa comunión en esta comunidad nueva. Así que quiero convencerlos de algo. Quiero convencerlos, y tal vez por lo que he visto hasta ahora, asumo que esto ya está pasando en esta iglesia, pero pues el recordatorio nunca va a caer mal. Hermanos, comer juntos es esencial para la vida de la iglesia. Comer juntos es esencial para la vida de la iglesia. Hoy quiero guiarlos a pensar en la profunda importancia del cuidado mutuo dentro de la iglesia y de la unidad entre creyentes. Y eso claramente se puede ver expresado, no de la única manera, pero sí puede ser a través de comer juntos. Comenzando desde la cena del Señor, por supuesto, hasta cualquier invitación espontánea a comer en la casa y preparar un platillo especial para alguien que es un hermano en la fe. Comer juntos es esencial para la vida de la iglesia. Y tal vez alguien pueda estar pensando en este momento, bueno, pero esta predicación me parece un poquito como rara, no había escuchado algo así sobre la comida y eso, pero espero que cuando terminemos usted pueda reconocer la profundidad bíblica de esta verdad. Comer juntos es esencial para la vida de la iglesia. ¿Por qué está ahí en el pasaje? ¿No? Y que veamos la necesidad que tenemos de entender ese comer juntos como el cuidado mutuo que deberíamos tener. De hecho, la preferencia que debería haber entre nosotros como creyentes, tal como Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5. Comer juntos es esencial para la vida de la iglesia. Y entonces, quiero abordar ese mensaje a través como de 3 etapas, un orden lógico en una comida. Antes de la comida, durante la comida y después de la comida. ¿Okay? Antes de la comida, ¿cómo es la preparación para comer? Pero luego, durante la comida, ¿cómo es la experiencia durante la comida, cuando comemos juntos? Y finalmente, después de la comida, ¿cuál es el efecto de comer juntos? Entonces comencemos con antes de la comida. La pregunta es, ¿cómo llegamos a este pasaje? ¿Cómo es que llegamos a este punto en la historia de la iglesia en el que algo impresionante está pasando? La iglesia está comenzando, la iglesia cristiana como tal, no el pueblo de Dios, pero sí la iglesia cristiana está iniciando acá.
Está comenzando la comunidad del nuevo pacto. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto en la historia? Porque si usted se da cuenta, pues antes de este pasaje hay muchas páginas en su Biblia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a este punto? Bueno, quiero mostrarles que llegamos a este punto a través de una serie de comidas importantes, a través de una serie de cenas de comida importantes. La primera es por allá en Génesis 18, cuando Dios se revela a Abraham y le dice a Abraham que va a tener un hijo el siguiente año. Esto era una promesa que ya le había dado antes, pero ha pasado mucho tiempo y nada que sucede. Entonces Dios se aparece a Abraham, se revela a Abraham y le dice: el próximo año vas a tener un hijo. Y su esposa no le cree mucho, de hecho se ríe y todo eso, ¿no? De pronto usted conoce la historia. Pero lo interesante es que esa promesa y esa renovación de esa promesa y esa como ratificación de la promesa sucede en el contexto de una comida. Abraham va y prepara unas tortas de harina y leche, y puede sonar a una cosa simple, pero fue el contexto que Dios determinó para renovar esa promesa. Cientos de años después, ya se han cumplido muchas promesas de Dios y tenemos a los hijos de Abraham ya no siendo uno solo como Isaac, sino un montón de gente, un pueblo numeroso, y habitan en otra nación, tal como Dios se lo dijo a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, y están esclavizados en Egipto. Entonces Dios, por amor a Abraham, por cumplimiento de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, les dice: los voy a hacer con mano poderosa. Y eso significa juzgar a esta nación que se llama Egipto. Y lo hace a través de plagas. Y la última plaga es matar a los primogénitos de todo ese territorio. Entonces la pregunta es: ¿cómo los va a salvar? ¿Cómo los va a rescatar de la esclavitud? Bueno, los va a rescatar marcándolos con la sangre del cordero, marcándolos para que se haga evidente. Pero para eso ellos tienen que comer. Y esa noche ellos tenían que celebrar un día importante para la vida del pueblo de Israel. Una cena que conocemos como la Pascua, en donde comían un cordero de 8 años, perfecto, tenía que ser bien asado a la brasa y no podían dejar nada, tenían que comerlo también con panes sin leudar, porque no había tiempo para la levadura, tenían que salir esa misma noche, no iban a comer como nosotros comemos la cena de Navidad en pantuflas y pijama, sino listos para salir, porque Dios los iba a sacar de Egipto. Y unos meses después de que Dios los sacó de Egipto, los llevó al Sinaí y los llevó al monte de Dios, el monte Sinaí. Y ahí Dios les dijo: bueno, quiero que ustedes dejen de ser simplemente un grupo de gente muy numeroso y quiero que se conviertan ahora en mi nación. Y les propuso un pacto, así como el matrimonio, ¿no? Les propuso entrar en un pacto con ellos. Y entonces Israel se volvió una nación, la nación de Dios de ese tiempo, el pueblo que iba a representar a Dios sobre la tierra. Y entonces hicieron una ceremonia, leyeron los 10 mandamientos y Moisés roció sangre sobre el pueblo, eso es Éxodo 24, y adivinen qué pasó después: comieron. Pero no fue cualquier comida, fue una de las comidas más interesantes de toda la Biblia, porque los ancianos de Israel, junto con Moisés, con Josué, con Aarón, suben al monte y allá comen con Dios. Y es una escena casi que mítica, ¿no? Porque es como que hay un piso que parece de cristal y había piedras preciosas y ven a Dios, aunque nadie puede ver a Dios, pero ahí dice: vieron a Dios y comieron con Él. Y así se selló el pacto entre Dios e Israel. Todas esas comidas estaban apuntando realmente a una comida que es tal vez la comida más importante que ha pasado en la historia de la humanidad. La cena más importante que hemos visto o que se ha registrado en la historia de la humanidad, y es la cena de la víspera de nuestra redención. La preparación para que el Hijo de Dios pagara
por los pecados de su pueblo. Todas esas cenas anteriores estaban apuntando, eran un anticipo de lo que iba a pasar esa noche o la noche siguiente. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, está con sus discípulos y enseña cosas supremamente importantes para el pueblo de Dios. Les enseña sobre la Trinidad, les enseña sobre la obra del Espíritu Santo, les dice que el Espíritu Santo va a venir y que les conviene que Él se vaya porque el Espíritu va a venir, y es la obra del Espíritu Santo supremamente importante para ellos. Celebran una cena que anticipa que la carne y la sangre de Jesús son el alimento para nuestra salvación. De hecho, hace un rato en el tiempo de oración escuchábamos Juan 6, que justamente Jesús les dice: el que no coma mi carne y no beba mi sangre no tiene ningún lugar conmigo. Y entonces llegamos a Pentecostés, 50 días después de esa noche en la que Jesús comió con sus discípulos y al otro día pagó por nuestros pecados y 3 días después resucitó de entre los muertos. Entonces tenemos Pentecostés, el Espíritu Santo descendiendo sobre los discípulos de Jesús, sobre todos aquellos que sean de Cristo. Pedro predicando su primer sermón, un sermón en el que creyeron más de 1,000 personas, como 3,000 personas fueron bautizadas ese día y fueron añadidas al pueblo de Dios. Y entonces este pasaje es el producto de una larga historia de redención. No podemos desconectar lo que está pasando aquí de lo que ha pasado antes. Este pasaje es el producto de una larga historia de redención con su punto climático en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y además es el producto de un evento esencial para la vida de la iglesia, y es el descenso del Espíritu Santo sobre nosotros. Todos esos eventos dan a luz un pueblo unido a Cristo y unido entre ellos por el Espíritu Santo, que parte el pan y comen juntos como una familia. Lo hacen de manera institucional, a través de algo que se conoce como la Santa Cena o la Cena del Señor, que es básicamente un recordatorio de lo que Jesús hizo esa noche por nosotros. Pero además es un pasaje que nos muestra la comunión del pueblo de Dios de manera espontánea, no solamente institucional, sino también espontánea, comiendo en casas y demostrando la unidad de la iglesia. Cuando hermanos se invitan a comer a sus casas y se animan unos a otros con la palabra de Dios y la oración, lo que estamos viendo es el efecto de la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo obrando en su pueblo. Cuando el pueblo de Dios comen juntos, estamos viendo el producto de lo que Jesús logró para nosotros. Eso nos permite concluir algo: comer juntos comunica una profunda salvación. Comer juntos comunica que estamos unidos a Cristo. Si no fuera porque estamos unidos a Cristo, no estamos comiendo juntos. Por eso el versículo 38 dice algo que no sé cuántos de ustedes habrían respondido de esa manera, porque le preguntan a Pedro: ¿qué haremos? Y el versículo 38 dice: arrepiéntanse. Y tal vez nosotros pensaríamos que ya, listo, arrepiéntanse y crean en Jesús, ¿no? Pero Él les dice: y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario el bautismo? Bueno, porque el bautismo es la ceremonia que confirma que una persona ha creído en Cristo y que por lo tanto puede ser agregada al pueblo de Dios oficialmente. De eso se trata el bautismo. De hecho, el versículo 42 nos lo dice. El versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, ¿y qué pasó? Se añadieron. El bautismo es la ceremonia de añadir personas a la iglesia. No pueden participar de la mesa del Señor si no son unidos a Cristo. Porque Pablo lo dice así: el pan que partimos no es el cuerpo de Cristo. La copa que compartimos no es la sangre de Cristo. El que come el pan es porque participa del cuerpo. El que toma la copa es porque participa de la sangre. Si alguien no participa del cuerpo de Cristo, no debe participar de esa comunión. Nadie que no esté unido a Cristo por la fe debe
participar de la cena. Eso sería una gran ofensa para el Señor. Y por eso el bautismo es fundamental, porque es la iglesia local diciendo, sí, esta persona es creyente, lo estamos reconociendo como un verdadero discípulo, como dice Mateo 28, y por lo tanto esa persona es parte de la iglesia, es parte del pueblo de Dios y es bienvenido a compartir con nosotros. Pero no solamente en la Santa Cena, sino en realidad en la comunión general de la iglesia. Es necesario, para que haya una comunión genuina entre nosotros, es necesario que haya esa unión con Cristo principalmente. Esa es la anticipación para que haya esa comunión. Porque si alguno aquí trata de tener comunión con otros sin Cristo, esa comunión no va a ser legítima. No sé si se acuerda de Pablo en 1 Corintios 5 regañando a los corintios. Un pasaje supremamente fuerte porque le está hablando de un hombre que estaba en la congregación, que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa del papá, ¿no? Y Pablo dice, esto ni siquiera entre los gentiles se escucha. Bueno, ¿qué tenían que hacer ellos? Expulsen al malvado de entre ustedes, es el mandato. Pero lo interesante es que Pablo les dice esto, miren, yo no les he dicho, y mi intención no es decirles que no se relacionen con no creyentes, porque entonces tendrían que salir del mundo. Yo no les estoy diciendo que no se relacionen con un idólatra, con un fornicario, con un estafador, con un borracho. No, pues tendrían que salir del mundo para no relacionarse nunca con una persona así. Lo que les estoy diciendo es esto: si alguno entre ustedes, llamándose hermano, es un idólatra, un estafador, un fornicario, un borracho, con el tal no se unan, no se junten, ni siquiera que coman, ni siquiera coman con él. La comida implica una exhortación importante para nosotros, y es: ¿con quiénes comemos? ¿Usted con quién come? Dime con quién comes y te diré quién eres. La comunión más profunda que debería haber para un creyente, para una persona unida a Cristo por medio de la fe y que habita el Espíritu Santo en ella, debería ser con otras personas cuyas convicciones son las mismas. Es la comunión más profunda que usted puede tener. Es extraño y deja duda cuando alguien dice, no, mis mejores amigos están en el mundo. Eso es raro, porque ¿qué comunión hay? Claro, yo me puedo sentar a comer con un incrédulo y hablarle del evangelio y tener compasión, y ojalá el Señor lo traiga a sus pies y mostrar esa misericordia, pero eso no es la mayor comunión que yo puedo tener con una persona. Comer juntos comunica que somos de un mismo cuerpo. Por eso el bautismo es necesario. Así que, ¿cuál es la preparación? ¿Qué va antes de la comida? Bueno, la preparación para comer juntos es nuestra unión con Cristo al creer en Él y a través de arrepentirnos de nuestros pecados, recibir el Espíritu Santo, como dice el versículo 38, y entonces ahora tenemos una unidad que nada en este mundo puede igualar, que no la puede igualar ni siquiera la relación de consanguineidad. Porque es que somos uno en Cristo. Esa es la preparación. Si usted anhela comunión, si usted está de pronto aquí por primera vez, si usted viene buscando personas, buscando que haya alguien que se preocupe por usted, bueno, llegó a un buen lugar, porque eso es la iglesia del Señor. Para eso es la iglesia del Señor. Pero aquí hay un requisito fundamental. Si usted no está unido a Cristo por la fe, usted nunca va a encontrar eso que está buscando, porque es por el evangelio de Jesucristo que tenemos esa comunión. Entonces, ahora la pregunta es: ¿qué sucede durante la comida? Ya vemos que comer juntos es esencial para la vida de la iglesia, porque demuestra nuestra unión con Cristo y demuestra que tenemos al Espíritu Santo que nos une. Estamos unidos con Él y estamos unidos entre nosotros por el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es: ¿qué pasa durante la comida? ¿Cuál es la experiencia de comer juntos como hijos de Dios? Bueno, durante la comida pasan por lo menos 3 cosas: unidad, alegría y sencillez de corazón. Y eso lo vemos en varios pasajes aquí.
Miren primero el versículo 43 al versículo 46. Dice: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tienen que pasar por lo menos 3 cosas: unidad, alegría y sencillez de corazón. Debe haber unidad, porque recuerden, en todo este mensaje debemos tener en cuenta, esto se aplica tal vez de una forma muy directa a la Santa Cena, pero se aplica también a cualquier comida espontánea en la que una familia aquí invite a otra familia a su casa, le prepare una buena comida y disfruten juntos. El punto es este: la unidad es un elemento fundamental para celebrar la cena. Donde no hay unidad, esa cena no es real, no es efectiva, no es significativa. De hecho, Pablo le dice eso a los corintios. Pablo le dice a los corintios: ¿saben qué? Cuando ustedes se reúnen y comen, eso no es celebrar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque hay división entre ustedes. Porque unos llegan y comen más que otros y el pobre no puede comer porque no trajo nada, mientras que el rico come mucho y se emborracha. ¿Acaso no tienen casas para que coman en sus casas?, les dice Pablo. Si hay división, esa cena no es significativa. De hecho, Pablo llama a eso celebrar la cena indignamente. Celebrar la cena del Señor indignamente es celebrar la cena sin discernir el cuerpo del Señor, que es su iglesia. Entonces, si hoy usted tiene conflictos con algún hermano o hermana en la iglesia y de pronto celebran la cena, no sé si hoy se va a celebrar la cena, pero celebran la cena, y usted es consciente de que usted tiene un conflicto con alguien, usted es consciente de que esa persona me cae muy mal, y están partiendo el mismo pan, ¿no? Y usted lo está viendo ahí, tomar el mismo pan que usted está tomando la misma copa que usted está tomando. Le pido que de ahora en adelante usted se sienta mal por eso, se sienta exhortado y desafiado. Yo no puedo comer este pan con esa persona si somos enemigos, si no hay unidad, si yo no invitaría a esta persona a comer a mi casa, ¿cómo vengo aquí a comer esto con ella? La unidad es esencial en esa experiencia de comer juntos. Algo fundamental que debe suceder durante la comida es la unidad. Y está bien que haya conflictos. Entre más cerca estemos, más conflictos va a haber. Si usted nunca ha tenido un problema con alguien en la iglesia, es porque posiblemente usted no conoce a nadie en la iglesia, ¿no? Pero el problema no es tener conflictos, el problema es no pedir perdón, no arrepentirse, no buscar la unidad. Ahí es donde está el problema. Pero también debe haber alegría. En el versículo 46 lo acabamos de leer, comían con alegría, y eso me parece fascinante porque la iglesia primitiva es una comunidad alegre y tiene sentido que experimenten alegría por todo lo que acabamos de ver en el punto 1. Estamos hablando de la comunidad del nuevo pacto, estamos hablando de los hijos de Dios comprados con la sangre de Cristo, estamos hablando de personas que tienen al Espíritu Santo, que su fruto es amor, gozo, paz, paciencia y todo eso. ¿Cómo no va a ser una comunidad alegre? No tiene sentido. Yo voy y visito iglesias constantemente y me parece muy extraño cuando hay una iglesia que como que todos están tristes, aburridos, bravos. La alegría es parte esencial de la vida del creyente porque tenemos mucho por lo cual celebrar. Y por eso es que comemos juntos. ¿Por qué el Señor determinó que sea una cena? Comamos y bebamos. No porque mañana moriremos, ¿no? Eso es como nihilista, sino más bien porque Cristo pagó por nosotros, porque tenemos al Espíritu de Dios, porque nuestra esperanza es segura en los cielos. ¿Cómo no vamos a celebrar?
pero además debe haber sencillez de corazón. La iglesia primitiva se reúne porque están unánimes y entonces van a casas, comen con alegría y con sencillez de corazón, es decir, hay humildad entre ellos. La iglesia primitiva es una comunidad, o era una comunidad muy llamativa, muy atractiva. La gente veía a esa comunidad y se sentía atraído hacia esa comunidad, y una de las razones principales era que no había divisiones por estratos. Eran un solo pueblo, los ricos y los pobres, los esclavos y los libres, hombres y mujeres, porque todos son uno en Cristo. Y esa unidad les permitía pensar en la necesidad de otro antes que en las propias. ¿Y se dieron cuenta lo que pasaba en los versículos 43 y 44? No es una apología al comunismo, para nada. Es una apología al amor y el cuidado mutuo entre la iglesia. Vendían sus cosas y las repartían entre ellos para que ninguno tuviera necesidad. Eso es sencillez de corazón. Eso es humildad. Pablo define la humildad como pensar en el otro antes que uno mismo, pensar en la necesidad del otro antes que en uno mismo. Era una comunidad humilde en donde se sustentaban unos a otros, se servían unos a otros. Entonces, la próxima vez que usted esté comiendo con sus hermanos, la próxima vez que se celebre la cena en esta iglesia y usted esté comiendo con sus hermanos, entienda que es un momento de examen para todos nosotros. Por eso Pablo dice: examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Es un momento de examen y ahí usted tiene que preguntarse: bueno, ¿hay división entre nosotros? Aquí tengo la copita, que en ese tiempo era un banquete de verdad, ¿no? Tengo la copita. ¿Estoy peleado con alguien? ¿Hay división entre nosotros? ¿Hay gratitud? ¿Hay alegría? ¿Estamos haciendo esto con gozo? ¿Estoy entendiendo el precioso y glorioso significado del evangelio en nuestra vida? Estoy asombrado porque somos los hijos de la promesa y estamos reunidos comiendo juntos en nombre y en memoria de Él. ¿Hay humildad? ¿Estoy pensando en servir a otros? Mire, un buen ejercicio sería que usted piense: ¿qué necesidades tienen mis hermanos? Y si usted no puede decir nada, si usted no puede responder qué necesidad tienen sus hermanos, entonces ¿sabe qué le recomiendo? Después de celebrar la cena, vaya e invite a alguien a su casa a comer. Hablen, conózcanse, y usted va a identificar las necesidades de esa persona. Y al identificar las necesidades de esa persona, posiblemente el Espíritu Santo va a dotarlo a usted para servir a otros. Eso es comer juntos. Eso es la vida de iglesia. Comer juntos es un examen esencial para la vida de la iglesia. Y entonces llegamos al último punto: ¿qué pasa después de la comida? ¿No? Aparte de la indigestión, porque tendemos a comer mucho, ¿no? Pero dejando la indigestión a un lado, ¿cuáles son los buenos efectos de la comida? ¿Qué pasa después de comer juntos? Si a usted lo invitan a comer y es una buena comida, y cuando digo una buena comida no solo me refiero a los sabores y texturas y aromas, aunque eso es parte de, pero más allá de eso es una buena conversación, un buen tiempo. Eso que usted mira el reloj y dijo: uy, ¿a qué hora se me pasó tan rápido el tiempo? ¿No? Normalmente, ¿qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que usted quiere? Muchas veces lo que sentimos es: bueno, esta hay que repetirla, ¿no? Es una expresión típica. Esta hay que repetirla. Queremos volver a sentir eso. Volver a sentir esa unidad que solo se da a la luz de una buena cena y compartir juntos. ¿Cuál es el efecto para la iglesia primitiva de reunirse a comer, de estar unánimes en sus casas, comiendo, partiendo el pan juntos, escuchando la palabra de Dios, edificándose unos a otros? ¿Cuál es el efecto para la iglesia primitiva? Versículos 46 y 47. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. ¿Cuál es el efecto? El efecto es un poderoso testimonio. Un testimonio que era evidente para los de afuera.
Un testimonio que hace que otros se sientan atraídos hacia la iglesia. ¿Por qué personas llegaban y llegaban y llegaban? Bueno, porque había un testimonio de unidad, de alegría y sencillez de corazón, que es atractivo. Un testimonio que demuestra que las convicciones de esa comunidad son reales, profundas. Hermanos, el efecto de comer juntos es atraer a otros. Si usted ve fotos en redes sociales y ve a sus amigos reunidos, ¿no? Y usted dice, uy, no me invitaron. Pero es como, yo quiero participar de eso. ¿No le parece interesante que los comerciales de comida, cuando usted está viendo televisión y ya están comerciales, y muchos comerciales de comida son amigos reunidos o familias reunidas comiendo juntos? ¿Por qué? Pues porque naturalmente eso atrae. Porque es que los niños anhelan la Navidad, más allá, claro, de los regalos y todo eso, pero es ese momento de sentarnos a comer una cena especial juntos. Cuando los hijos de Dios comen juntos en unidad, alegría y sencillez de corazón, las personas se sienten atraídas y quieren ser parte de eso. Y tiene sentido porque eso es lo que Jesús dijo que iba a pasar. ¿Se acuerda de esa oración especial de Jesús antes de morir? La oración sacerdotal de nuestro Señor Jesús en Juan 17, en donde oró por sus discípulos e incluso por nosotros. Toda su oración giraba en torno a la unidad y su petición fue: no ruego solo por estos, sino que ruego por todos los que han de creer en mí por la palabra de estos, para que ellos sean ¿qué? Uno, así como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia tiene un impacto evangelístico. Una iglesia dividida es un terrible testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia en la que no se conocen, en la que no se saludan, en la que no comparten la vida juntos, que parece más un salón de clases, ¿no? Yo voy, escucho el sermón y me voy, no tengo ni idea quién estaba a mi lado, no sé cómo se llama esa persona, no tengo idea de nada. Yo solo voy a escuchar el sermón y ya. Eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Por eso es que no existe la iglesia por YouTube y todo eso, ¿no? No puede ser. Es un terrible testimonio de nuestro Señor Jesucristo, una iglesia dividida. ¿Y de qué sirve tener proyectos evangelísticos, misioneros y todo eso, si finalmente aquí nos está dando el testimonio? Por eso les decía al inicio, me alegro tanto de haber visto una iglesia familiar, una iglesia en la que se conocen. Promuevan eso y asegúrense que no sea solo superficial, sino muy profundo. El impacto de la iglesia que la iglesia tiene se fundamenta por medio de la unidad, el amor, la alegría y la sencillez de corazón, expresado en compartir el pan juntos. Por eso comer juntos es esencial para la vida de la iglesia. Creo que Anthony Bourdain tenía más razón de lo que pensaba. La comida es una extensión de nuestros sentimientos nacionalistas, nuestros sentimientos tribales, culturales, hasta de nuestra abuela, ¿no? Demuestra quiénes somos, y eso es verdad en el sentido espiritual más profundo que Anthony Bourdain no alcanzaba a imaginar, porque para nosotros como creyentes es una extensión de nuestra fe. A través de partir el pan juntos estamos diciendo: somos uno en Cristo, estamos unidos a Cristo y tenemos su espíritu en nosotros, y por eso esta persona es tan valiosa y tan importante para mí. Hay alegría porque somos redimidos, somos perdonados, somos el pueblo de Dios. Hay humildad, me importan tus necesidades. Hay amor, hay cuidado mutuo, y eso produce un impacto que tal vez ni siquiera alcanzamos a imaginar. Y además, como digámoslo así, la cereza del pastel, refleja nuestro más profundo anhelo y esperanza y deseo. Porque, hermanos, un día, todas esas cenas pequeñitas que celebramos, que yo no sé en qué punto de la historia, va a tocar hacer un video sobre eso, en qué punto de la historia dejamos de comer banquetes y lo pasamos a una copita y un pancito, ¿no? Qué deprimente. Pero bueno, el caso es, un día, todos esos copitas y pancitos terminarán en un gran y glorioso banquete, cuando escuchemos la preciosa invitación
regocijémonos y alegrémonos. Y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado. Y bienaventurados todos los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Por tanto, hermanos, coman juntos, celebren la cena del Señor, invítense a comer unos a otros, ámense, promuevan la unidad en esta iglesia local, demuestren que son uno y que su unidad no se basa en cosas superficiales como estrato o como gustos, sino en Cristo y su Espíritu que los une. Representen al reino de Cristo de una manera que produzca impacto en esta ciudad, para demostrarle al mundo que comer juntos es esencial para la vida de la iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por esta iglesia local que después de 42 años continúa sirviendo, continúa representando tu reino, continúa dando testimonio de tu evangelio. Y eso es definitivamente motivo de celebrar, pero es una celebración de tu obra, es una celebración de lo que tú has hecho, es una celebración de la obra de nuestro Señor Jesucristo, pagando por nuestros pecados, venciendo a la muerte. Gracias, tenemos mucho por qué celebrar. Te ruego por la unidad de esta iglesia y te suplico que promuevas en ellos el ser intencionales en cuidarse unos a otros, en conocerse profundamente y animarse, edificarse unos a otros, comer juntos con alegría y sencillez de corazón, unidos en la fe. Te ruego que esta iglesia local pueda ser un gran testimonio de la obra de nuestro Señor Jesús. Así que te adoramos, te honramos y te damos a ti la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.